Hoy, 23 de diciembre, la Iglesia nos invita a reflexionar en el texto de Lucas 1, 57 al 66. El texto dice así: A Isabel se le cumplió el tiempo del parto y dio a luz un hijo. Se enteraron sus vecinos y parientes de que el Señor le había hecho una gran misericordia y la felicitaban. A los 8 días fueron a circuncidar al niño y lo llamaban Zacarías como a su padre. La madre intervino diciendo: No, se va a llamar Juan. Le replicaron: Ninguno de tus parientes se llama así. Entonces preguntaban por señas al padre cómo quería que se llamase. Él pidió una tablilla y escribió: Juan es su nombre. Todos se quedaron extrañados, e inmediatamente se le soltó la boca y la lengua, y empezó a hablar, bendiciendo a Dios. Los vecinos quedaron sobrecogidos, y corrió la noticia por toda la montaña de Judea. Y todos los que la oían reflexionaban diciendo: ¿Qué será de este niño? Porque la mano del Señor estaba con él. A 2 días de celebrar el nacimiento de Jesús, la Iglesia nos invita a meditar en el nacimiento de Juan el Bautista. El precursor, el que debía ir delante del Señor, va a nacer primero, pues según Lucas fue concebido 6 meses antes. Como vimos, cuando María se enteró que su pariente Isabel estaba encinta de Juan, viajó inmediatamente a ayudarla y se quedó con ella hasta que dio a luz. Y así el texto de hoy empieza diciéndonos que a los 9 meses a Isabel se le cumplió el tiempo del parto y dio a luz un hijo. Como lo había dicho el ángel Gabriel, es anciana, estéril, dio a luz un varón. El nacimiento de Juan debió haber sido todo un acontecimiento para el pueblo, pues todos debieron conocer muy bien a la pareja de ancianos. Por eso nos dice el texto que se enteraron sus vecinos y parientes de que el Señor le había hecho una gran misericordia y la felicitaban. Sus vecinos y parientes, entre ellos María, se alegraron profundamente con el nacimiento del niño, porque el Señor le había hecho una gran misericordia. Es decir, había atendido sus ruegos y les había concedido su pedido. Pues como recuerdan, la mujer que no podía tener hijos era considerada como una maldecida. Pensaban que algo tiene que haber hecho para que Dios no le conceda hijos. Pero sus familiares y vecinos conocían bien al sacerdote Zacarías y a Isabel su mujer y sabían que eran justos. Sabían que eran de aquellos que hacían la voluntad de Dios en todo. Por eso, cuando finalmente Isabel dio a luz, la alegría de sus familiares y amigos fue total. Pero si bien el nacimiento de una criatura es un acontecimiento de mucha alegría para todos, si es niño, no va a formar parte del pueblo de Dios hasta que no se le circuncide. La circuncisión era una práctica bastante común en muchos pueblos de la antigüedad. Los egipcios la practicaban, pero estaba limitada a la clase sacerdotal. Era una especie de ceremonia ritual de iniciación religiosa y se hacía en la adolescencia para significar el paso de la niñez a la adultez. Pero solo el pueblo de Israel la practicaba a todos los hombres y lo hacía cuando recién nacían, al 8º día del nacimiento del niño. Esta obligación se encuentra en la ley de Moisés. Dice Génesis 17, 10 al 14, Dios dijo a Abraham: Esta es mi alianza que han de guardar entre yo y ustedes, y también tu posteridad. Todos sus varones serán circuncidados, y eso será la señal de la alianza entre yo y ustedes. A los 8 días serán circuncidados entre ustedes todo varón, de generación en generación. Deben ser circuncidados el nacido en tu casa y el comprado con tu dinero, es decir, tu esclavo. De modo que mi alianza esté en la carne de ustedes como alianza eterna. Y al que no se le circuncide será borrado de entre los suyos por haber violado mi alianza. Como ven, la norma era muy clara. La circuncisión era obligatoria y el que no era circuncidado no formaba parte de la alianza con Dios y ni siquiera podía participar de la celebración de la cena pascual. Dice Éxodo 12:48.
Si un forastero que habita contigo quiere celebrar la Pascua del Señor, que se circunciden todos sus varones, y entonces podrá acercarse para celebrarla. Por eso, llamar a alguien incircunciso era muy despreciativo, era un insulto. Y así llamaban los judíos a sus enemigos, los filisteos. Como esta ley estaba tan arraigada en el corazón de los judíos, uno de los grandes problemas que tuvo la iglesia en sus inicios surgió cuando empezó a admitir al bautismo a no judíos. Y la pregunta era si se les obligaba o no a circuncidarse. El primer concilio que tuvo la iglesia en Jerusalén en el año 49 después de Cristo, solo unos 20 años después de la muerte y resurrección de Jesús, decidió no exigir la circuncisión a los no judíos. Y así, la nueva alianza, el Nuevo Testamento que Dios hizo con su pueblo por medio de Jesús, ya no exige la circuncisión física, pero exige la circuncisión del corazón. Los cristianos debemos tener un corazón compasivo y misericordioso si deseamos volver a Dios. Volviendo a nuestro relato, si el niño Juan que acababa de nacer iba a formar parte del pueblo de Dios y disfrutar de su alianza, a los 8 días debía ser circuncidado. Pero la ceremonia de la circuncisión no solamente era para hacerlo miembro del pueblo de Dios, sino también para darle su nombre. Era en algo semejante al bautismo en la iglesia, en donde se le pone nombre al niño. Y así nos dice el texto que a los 8 días fueron a circuncidar al niño y le llamaban Zacarías como a su padre. En la imposición del nombre la familia intervenía, pues el nombre que le diesen al niño debía reflejar el estatus de la familia, su historia y la misión o los deseos para el recién nacido. Era pues un momento importante y la familia y vecinos coincidieron en que el nombre apropiado para el niño era Zacarías como su padre, que significa aquel que Dios ha recordado. El nombre pues parecía apropiado, pues en el niño Dios se había recordado de ellos. Sin embargo, sucedió algo extraño. Dice el texto que la madre intervino diciendo, no, se va a llamar Juan. Juan significa aquel que es fiel a Dios, que ciertamente va a representar su misión en la vida. Pero ponerle Juan rompía con la tradición familiar, y se lo van a decir a Isabel. Dice el texto que le replicaron, ninguno de tus parientes se llama así. ¿Cómo se te ocurre ponerle ese nombre? Pero Isabel sabía por Zacarías que la experiencia espiritual que tuvo en el templo, en donde el ángel le dijo que iba a tener un hijo, le dijo también que se iba a llamar Juan. Y ese era el nombre que quería para su hijo. A Isabel, pues, no le interesaban las tradiciones familiares ni las opiniones de los demás. A ella solo le interesaba hacer lo que Dios quería. Y así, contra la opinión de todos, insiste en llamarlo Juan. Pero como en la sociedad judía de entonces la mujer no contaba para mucho, su opinión no se tomaba en cuenta. Quien debe decidir cómo se llamaría el niño es el padre. Y dice el texto que entonces preguntaban por señas al padre cómo quería que se llamase. No se entiende muy bien esto, pues Zacarías no había quedado sordo, sino mudo. Tal vez le pedían que por señas él dijese cómo se llamaría. Pero dice el texto que él pidió una tablilla y escribió, Juan es su nombre. Como ya nos había dicho Lucas, Zacarías era un hombre justo, un temeroso de Dios, es decir, era de aquellos que solo buscan hacer la voluntad de Dios en todo. Y en esta ocasión también decide hacer lo que le había pedido Dios por boca del ángel. Tu mujer te dará a luz un hijo, a quien pondrás por nombre Juan. Entonces, cuando Zacarías decide ponerle Juan, dice el texto que todos se quedaron extrañados. Pues suele extrañar a muchos que decidamos hacer lo que Dios quiere. La gente no entiende y lo considera una insensatez. Esto suele suceder cuando alguien decide, con total claridad, que debe entrar en la vida religiosa y o hacerse sacerdote, o decide casarse con tal persona a la que el resto no considera apropiada. Y por lo general piensan que uno ha perdido la razón. Incluso
uno siente que a algunos les fastidia que uno haya tomado una decisión así. Bueno, pues el relato sigue diciéndonos que inmediatamente a Zacarías se le soltó la boca y la lengua y empezó a hablar bendiciendo a Dios. Lo primero que sale de la boca de Zacarías es su gratitud a Dios. No se queja por haber estado mudo 9 meses, solo desea alabar y bendecir a Dios. Ante este hecho extraordinario, es decir, ante el hecho de haber recuperado el habla, dice el texto que los vecinos quedaron sobrecogidos. Pues los frutos de hacer lo que Dios quiere asombran al mundo y lo sobrecoge. Y a pesar de no buscar notoriedad, pues a quienes buscan a Dios no les interesa ser notados, dice Lucas que corrió la noticia por toda la montaña de Judea, por todos los pueblitos del entorno. Y todos los que lo oían reflexionaban diciendo, ¿qué será de este niño? Porque la mano del Señor estaba con él. El texto de hoy termina con una invitación a la esperanza. ¿Qué será de este niño? Y ya sabemos nosotros que será un hombre extraordinario y que según Jesús no ha surgido entre los nacidos de mujer uno mayor que Juan el Bautista. Y sin embargo, también nos dice que el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. A manera de conclusión, y a tan poco para celebrar la Navidad, los invito a sobrecogernos ante las intervenciones de Dios en la historia de la humanidad. Pues Él interviene calladamente, sin espectáculos ni aspavientos, en muchos hombres y mujeres que están dispuestos a hacer su voluntad en todo. Pidámosle que nos ayude a unirnos a esa multitud de justos, como Zacarías e Isabel, para hacer siempre lo que Él quiere, y lo ayudemos a volver a hacer de este mundo un paraíso. Parroquia de Fátima, Miraflores, Lima.